Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 5 de mayo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas muy interesantes del ámbito internacional que están relacionados directamente con esta guerra que llega a su día 802. Antes de comenzar, quiero saludar, como siempre, a los suscriptores de este canal que apoyan diariamente nuestro trabajo, a las demás personas que ven esta transmisión en este momento y que les gusta este contenido, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. ¿Sí? Dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar, pues tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. ¿Sí? Hoy quiero comenzar de una manera diferente, ¿no? Voy a comenzar hoy con un video. Generalmente nos vamos ya a las noticias internacionales, hablamos del ámbito internacional que rodea todo este conflicto en su día 802, pero hoy quise comenzar con un video y es que Rusia, bueno, en Rusia al menos, en la Plaza Roja, ya se están realizando los diferentes ensayos para la celebración del Día de la Victoria, que como saben es el día 9 de mayo, dentro de 4 días. Y bueno, ya comenzarán los ensayos. Esto se realiza en diferentes partes de Rusia, no solo en Rusia, sino en diferentes, incluso países que en algún momento conformaron la Unión Soviética, ¿no? Aquí les traigo imágenes de este desfile. Esto lo trae RIA Novosti. Y bueno, ahí están. Bueno, esto se hace todos los años bajo la presidencia de Putin. Se rescató esta tradición que se había perdido un poco con la presidencia de Boris Yeltsin, pero con la llegada de Vladimir Putin rescató este orgullo ruso, el orgullo de haber triunfado en la Segunda Guerra Mundial, que realmente el pueblo ruso y los países de la ex Unión Soviética la reconocen en realidad como la Gran Guerra Patria o la Gran Guerra Patriótica, ¿no? Si se puede llamar también de esa manera. Como pueden ver aquí está la bandera de Rusia y evidentemente la bandera de la Unión Soviética, ¿no? ¿Sí? Importante esta celebración repito, en Rusia hay un sentido patriótico muy alto, siempre con mucho orgullo van muchas personas a estos desfiles. Aquí vemos un T-34 que fue muy famoso, fue muy importante en la victoria de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Guerra Patria, como lo conocen en los países de la ex Unión Soviética, que provocó, fue importante para derrotar a la Alemania nazi. Y ojo, amigos míos que ven esta transmisión en este momento, se ha tratado de tergiversar la historia después de muchos años y hay que entender algo, queridos amigos, los que sin la Unión, en Occidente sobre todo, quiero decir que se ha intentado tergiversar la historia, de alguna manera cambiarla, modificar la historia diciendo que fueron las potencias occidentales las que realmente derrotaron al fascismo, y hay que simplemente leer, investigar, pero la realidad es que fue la Unión Soviética, ¿sí? Digamos que la potencia más importante y la que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Se habla de más de 20 millones de soviéticos, ¿sí? Que lamentablemente murieron durante esta guerra mundial, que fue desde 1939 a 1945, pero bueno, que propiamente dentro de cuando Alemania, ¿no?, invade a la Unión Soviética con aquella operación Barbarroja, que bueno, sorprendió también a Stalin en su momento. Y bueno, esta es una celebración. Bueno, primero, para terminar con este tema, decirles que sí, Rusia fue, o sea, la Unión Soviética, ¿sí? Este país, la Unión Soviética, fue el país que en realidad, el más importante, el que realmente se tiene que llevar siempre el mérito de la victoria contra el fascismo, de la victoria contra la Alemania nazi. La Unión Soviética, que estaba conformada por todas estas repúblicas, 15 repúblicas en total, donde la república más grande, por supuesto, era Rusia, y donde, bueno, en estos países que hoy son independientes, como Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Moldavia, en muchos de estos países también se celebra el Día de la Victoria, el día 9 de mayo, en toda la geografía de Rusia, por supuesto, pero también en países como Bielorrusia, que sé que se celebran bien, se celebra este Día de la Victoria. Kazajistán también lo celebra con mucho orgullo y en otros países también. Dentro de Ucrania se estuvo celebrando hasta una época y bueno, luego después que empezaron a llegar al gobierno ucraniano
gobiernos pro-occidentales, esta tradición se canceló. Y bueno, después que se dieron los acontecimientos en Crimea, ya saben, la guerra del Donbass, pues inicialmente Donetsk y Lugansk, ya como repúblicas que Ucrania no reconocía, pero después de la derrota de Ucrania en la guerra del Donbass, Donetsk y Lugansk también comenzaron a celebrar este Día de la Victoria. El 9 de mayo, por supuesto, rescataron esta tradición, sus abuelos también. Ucrania era parte de la Unión Soviética, ¿sí? Ucrania era parte de la Unión Soviética y bueno, por supuesto que muchos ucranianos, sobre todo todos los que pertenecen a las regiones del sur, como Odessa, ¿verdad? Gerson, Crimea, Zaporizhia y el sureste en general, Lugansk, Donetsk, Kharkov, ¿sí? Dnipro, tienen todavía muy bien en la memoria que sus abuelos fueron los que, muchos de sus abuelos perecieron, lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para ellos es un orgullo todavía celebrar esto. Aunque Ucrania lo ha prohibido en los territorios que controla, pueden ver que en territorios como Lugansk, Donetsk, la República, o sea, bueno, en este caso Zaporizhia, Gerson, Crimea, por supuesto, también, ya que están bajo control del ejército ruso, pues lo celebran con mucho orgullo. Solo quería comenzar con esta parte histórica, ¿sí? Recuerden que Ucrania también formó parte de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Bien. Nos vamos ya ahora sí al ámbito internacional y vamos a comenzar con esta noticia que publicaba Asia Times, ya que les di tiempo, un poco de historia, ¿por qué no? Vamos a hablar ahora con la actualidad y Asia Times publicaba este artículo que me llamó bastante la atención porque, bueno, viene cada vez más a demostrar lo que está sucediendo con el posible envío, que ya yo diría que va a ser oficial el envío de tropas de combate al campo de batalla. Y esto lo publicaba Asia Times y como parte de este artículo se expresaba que los soldados de la Legión extranjera francesa ya están desplegados en Slaviansk. ¿Sí? Slaviansk, que después lo vamos a ver en el mapa. Déjenme decirles, queridos amigos, que ¿por qué se menciona tanto Slaviansk? Les hablé de la guerra del 2014, el Donbass se proclama, en este caso Donetsk y Lugansk, hacen referéndums donde abrumadoramente la mayoría de la población de estas dos repúblicas votaron por independizarse de Ucrania, ¿sí? Y una de las localidades donde más se votó y donde primero se decidió que se iba a hacer la separación de Donetsk de Ucrania en ese caso, pues fue Slaviansk, una ciudad muy, pero muy, muy prorrusa, históricamente rusa y que está esperando a ser liberada, ¿sí? Entonces, bueno, la Legión extranjera de la OTAN, como sabe todo esto, en este caso la Legión extranjera francesa, están desplegados nada más y nada menos que en Sloviansk. El destacamento de avanzada está formado por 100 personas, artilleros y exploradores, dice Stephen Bryan. En un artículo para el Asian Times, se supone que ayudarán a la 54 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este es el primer grupo de unos 1.500, o sea, ya hay 100 que están allá, un primer grupo de unos 1.500 de la Legión extranjera que se espera llegue a Ucrania. Nada más y nada menos, ¿no? Al parecer fueron reclutados en el 3er Regimiento de Infantería. En general se parece mucho a un saque de banda estúpido. Eso realmente lo están diciendo ahí los medios rusos también. Pero lo que más bien quiero decir con esto, para no ofender, porque bueno, eso fue leído, si me hubiera dado cuenta no lo hubiera leído. Pero lo importante es que aquí vamos a ver hoy, en el video de hoy, cómo Rusia, sabiendo esto y que ya están siendo, al parecer, desplegadas estas miembros de la Legión extranjera francesa, Rusia atacó un centro de concentración también, una vez más, de tropas fundamentalmente francesas, ¿no? Pero no sé si se dan cuenta que cada vez se hace más evidente la participación de las tropas francesas y van a ver que Macron sigue presionando y presionando para este tema, como vieron hace unos días que Macron seguía diciendo que era importante enviar tropas a Ucrania y, como pueden ver, ya incluso hay tropas francesas en Ucrania que en el primer momento se dijeron que eran mercenarios, luego intentaron de alguna manera camuflarlo, esconderlo, pero ya es tan evidente que hay franceses en Ucrania porque cada vez que llegan los ataúdes Rusia hace el control de los nombres de los mercenarios que han perdido la vida en Ucrania, pues siempre hay muchos franceses, empezando por la región de Kharkov, que está siendo atacada mucho en estos últimos días. Por lo tanto, como pueden ver, Francia no solamente presiona para que hacer oficial el tema del envío de tropas, sino que ya, de hecho, está desplegando algunas de estas tropas ya. Está hablando aquí de 100 personas y que esto es la avanzada de unas 1.500 personas que, les voy a ser honesto, o sea, 1.500 franceses en Ucrania, eso es como, no sé,
Basta que 1.500 de estos soldados estén desplegados en cualquier parte para que sean aniquilados totalmente. Bien, pero cada vez más se empiezan a sumar voces y voces a esto. Y aquí vemos al diputado Oleksiy Goncharenko. Por poco se me olvida el apellido. Goncharenko. Oleksiy Goncharenko es este. Aquí lo estoy viendo. Oleksiy Goncharenko, donde expresaba para la televisión francesa nada más y nada menos que Kiev puede pedir enviar tropas europeas a Ucrania si sus propias fuerzas no son suficientes. ¿Sí? Si la situación en el frente nos muestra que Ucrania no puede detener a Rusia por sí sola sin el apoyo militar y las tropas europeas, creo que esto es absolutamente posible que podamos preguntar. ¿Sí? Así decía Goncharenko, cómo se va sumando primero a lo que decía Macron. Entonces Goncharenko dijo, pero ¿qué estamos haciendo? Parece que no estamos siendo inteligentes. Vamos a seguirle el juego a Macron. Vamos a seguirle la narrativa a Macron y vamos a decir que sí, que si Ucrania no puede, como se está viendo en el campo de batalla, como Ucrania no puede, entonces nos tienen que ayudar. Envíen tropas para acá, que estamos pasándola mal. Y bueno, están creando ese tipo de discurso, de cierta manera. Se podría ver ese tipo de lectura, ese tipo de narrativa de manera general para tratar de cierta manera, atraer los ojos de los países de la OTAN para incorporarse a esta contienda, ¿no? A esta guerra. Principalmente Francia, evidentemente, ¿no? Principalmente Francia. A todo esto, pues hoy también salía este artículo, ¿no? Relacionado con todo esto, salía este artículo de República. Este artículo interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Qué expresaba? Expresaba lo siguiente. Occidente señala 2 líneas rojas para la participación, disculpen, de la OTAN en el conflicto de Ucrania. ¿Sí? 2 líneas rojas. ¿Cuáles eran estas 2 líneas rojas? La OTAN puede intervenir en la guerra de Ucrania si Bielorrusia está directa o indirectamente involucrada en las hostilidades. Es decir, o un tercer país se involucra. Digamos que está oficialmente Ucrania en esta guerra. Bueno, en realidad es una guerra que se desarrolla en el territorio de Ucrania, pero sabemos que es Rusia contra la OTAN, pero peleando en el territorio de Ucrania. Y a cualquiera que le quede duda de que Rusia está peleando contra la OTAN, pues que vaya ahora mismo a la exhibición, la exposición en Poklonaya, ¿sí? Moscú, ¿sí? La colina Poklonaya, que ahí está una exhibición de carros de combate de mínimo 30 países diferentes. Carros de combate, bueno, armamento de manera general, para que todavía, si le queda alguna duda de que Rusia está peleando contra la OTAN en el territorio de Ucrania, pues puede ver las imágenes ahí en YouTube. No nos crea a nosotros si no quiere. ¿Sí? No nos crea a nuestro canal, no nos crea a los canales alternativos que tenemos en esta, bueno, que también hacen su informe de este conflicto. Pero bueno, a lo que iba es que decía aquí que la OTAN puede intervenir en la guerra de Ucrania si Bielorrusia está directa o indirectamente involucrada en las hostilidades. Está diciendo básicamente que si Bielorrusia se incorpora a la contienda de manera directa o indirecta, pues esto sería una línea roja. Pero realmente ya, de hecho, Bielorrusia de manera indirecta sí estuvo participando en esta guerra. Al inicio de la operación militar especial, bueno, recuerden cuando se hizo la incursión, se hizo este asalto al aeropuerto de Gostomel y también los misiles que se fueron lanzando desde el propio territorio de Bielorrusia y también cuando Rusia llegó a alcanzar las afueras de Kiev, pero desde el norte, ¿no? Avanzando directamente desde Bielorrusia. Pero bueno, dice aquí que no sé qué línea roja es esta. Yo también pienso que en algún momento, si se pudiera dar cualquier incursión hacia Kiev, tendría que ser desde el norte, fundamentalmente porque es muy difícil hacerlo desde el este, ¿no? Pero bueno, también decía la OTAN, bueno, este artículo, que no es la voz de la OTAN, pero bueno, lo decía este artículo, es que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden controlar completamente la frontera, lo que crea las condiciones para que las Fuerzas Armadas de Rusia penetren en el corredor entre Ucrania y Bielorrusia. La segunda posible razón para que las tropas occidentales invadan Ucrania podría ser un ataque ruso a los países bálticos. Por el momento no está previsto enviar personal militar, sino solo evaluaciones de posibles planes de acción, subraya la publicación. Es decir, para que las tropas occidentales están considerando un ataque ruso a los países bálticos, Polonia o Moldavia, imagínense, ¿no? A ver, en primer lugar, yo entendería que de todos estos puntos que están diciendo aquí, el único que de alguna manera legal, ¿sí? Digamos legal para ellos, porque la OTAN tiene un artículo que es el artículo 5, que dice que si un miembro de la organización es atacado, todos los demás miembros tienen que dar una respuesta, ¿no? Es una respuesta común, conjunta. Actualmente 32 miembros de la OTAN. Entonces,
para mí, el único que legalmente le daría la posibilidad de poder intervenir en este conflicto es que Rusia ataque a los países bálticos y a Polonia, cosa que no va a suceder si no Rusia lo hubiera hecho desde hace mucho rato. ¿Sí? Así que no traten de empujar más hasta una tercera guerra mundial porque ya es demasiado. Y los otros dos puntos realmente no creo. Rusia, ahora mismo, de hecho, si Rusia llega a asaltar, no va a pasar ahora por lo que entiendo, ¿no? A no ser que Moldavia ataque a la población rusa de Transnistria y haga un genocidio ahí. Es la única manera que Rusia intervendría en Moldavia. Recuerden que Moldavia es este país que está aquí, ¿sí? No lo olviden, y que aquí está Transnistria. A no ser que los moldavos comiencen a hacer una limpieza étnica aquí en Transnistria, bueno, Rusia no tendría por qué incorporarse porque por ahora no es necesario. Pero dudo mucho que si Rusia atacara a Moldavia dándose ese escenario, pues la OTAN intervendría. Tampoco creo que lo haga si Rusia decide hacer una incursión desde Bielorrusia. Así que bueno, todo esto se va sumando a una serie de voces que están empujando al mundo a una... ¿Qué cosa? Una confrontación mundial. Estamos hablando de que se celebra el día 9 de mayo el final de la Segunda Guerra Mundial. Pues les debo decir que me encuentro muy preocupado porque cada vez el mundo se acerca a una tercera guerra mundial. Justo cuando estamos celebrando el final de la Segunda. Ya prácticamente 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo se va acercando a tal vez una tercera guerra mundial. Que donde el continente que va a estar más afectado es el continente europeo, que es donde están los países de la OTAN, ¿sí? Y son los que están empujando. Los presidentes, ¿no? Los gobernantes de estos países son los que están empujando al mundo a una tercera guerra mundial, empezando por Emmanuel Macron, ¿sí? El francés. Bien, por eso mismo, ya que hablé de Emmanuel Macron, el francés, que es el primero que estaba hablando de estas cosas, de estas políticas, y miren cómo ya se va creando una cierta lectura, discurso, narrativa. Ya hoy salía incluso este artículo de Corriere della Sera sobre el ministro de Defensa italiano que planteaba esto. Recuerden que este es Guido Crosetto, que expresaba que Italia pide a Francia, el ministro de Defensa italiano, Italia pide a Francia que ya, que basta, que frene, pare la creciente tensión al anunciar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, porque están viendo que ya esta narrativa está creciendo más en cada uno de los países y ya es hora de detener esta locura de Emmanuel Macron. Así lo afirmó el ministro de Defensa Guido Crosetto. Dice, no condeno al presidente de un país tan amigo como Francia, pero no entiendo el propósito y la utilidad de estas declaraciones que objetivamente lo que hacen, ¿qué cosa es? Aumentar la tensión, como ya estaba diciendo yo. En su opinión, tales declaraciones podrían provocar una nueva espiral de conflicto que no beneficiará a los propios ucranianos. Crosetto también pidió insistir en la diplomacia. Lo viene diciendo desde hace un tiempo el señor Crosetto. No es la primera vez, aquí les hemos traído varios artículos ya, ¿sí? Pero bueno, el señor Guido Crosetto lo ha expresado ya en otras ocasiones. No debemos escatimar esfuerzos para lograr una tregua, incluso un día sin bombas, ¿sí? Si un día sin bombas es el resultado, entonces puede convertirse en 2, 3 o 4. Bien, Crosetto no es la primera vez, repito, ya se viene mencionando desde hace un tiempo a favor de unas negociaciones de paz, al menos. Pero bueno, todavía sigue la idea de Macron de enviar tropas a Ucrania, que ahora, como están viendo, se está haciendo eco en otros países también. Pero bueno, al menos Italia le pide a Francia que frene, que ya basta, la creciente tensión, ¿sí? Precisamente por el presidente francés. Y bueno, repito, muy preocupado el señor Crosetto porque sabe lo que puede ser una confrontación mundial. Italia sufrió mucho la Segunda Guerra Mundial, lo sabe, ¿no? Cuando... estaba ahí, bueno, Mussolini, todo esto, fue muy bombardeada Italia también durante la Segunda Guerra Mundial, así que los italianos en su propio suelo saben, han sufrido lo que es también los efectos de una guerra mundial, ¿no? Bien, y bueno, nada más y nada menos que Macron, el protagonista principal de estos últimos días en cuanto al ámbito internacional, Emmanuel Macron, que es el que ha estado empujando, ha estado mencionando el tema del envío de tropas a Ucrania, que incluso hay una legión, ya dicha, ya se ha visto ahí en varios artículos, una legión francesa en Ucrania, ¿sí? Donde muchos también ya han muerto, pues ahora viene a decir que planea impulsar una tregua olímpica. Es que Macron, yo no entiendo a este señor, primero quiere empujar a la guerra, luego dice que quiere una tregua, luego habla de negociación, después vuelve de nuevo a hablar de enviar tropas a Ucrania, que es importante enviar tropas a Ucrania, que hay que derrotar a Rusia, luego quiere hablar de paz.
Pero ¿qué se ha creído el señor Emmanuel Macron? ¿Qué se ha creído de que puede jugar con el mundo de esa manera? ¿Sí? Llevar al mundo al límite de una tercera guerra mundial y luego decir que es una tregua olímpica. Bueno, Macron planea impulsar una tregua olímpica a través de China. En la reunión entre Macron y Xi Jinping, que tendrá lugar en Francia, se discutirá la tregua olímpica en Ucrania. Intentaremos lograrlo en todos los escenarios de guerra. Anteriormente, tanto Rusia como Ucrania abandonaron la idea de una tregua olímpica. No va a haber tregua olímpica. O sea, Macron puede pensar lo que sea, pero en 15 días, miren, a ver, ¿por qué no puede haber tregua olímpica? Desde el primer momento en que digan, supongamos que en el hipotético caso, que esto no va a suceder, pero supongamos que Rusia acepte y Ucrania, ¿no? Y digan, bueno, en estos 15 días que se van a realizar los Juegos Olímpicos, vamos a hacer una tregua olímpica, ¿sí? Les puedo asegurar que desde el primer momento en que se diga que empezó la tregua, no se va a respetar, no se va a respetar. Y los primeros que no lo van a respetar son los ucranianos. Muchos pensarán, bueno, no, pareces muy prorruso en tu discurso. No, amigos, miren, en el 2014, Francia, Alemania, Rusia y Ucrania firmaron los acuerdos de Minsk. ¿Ya? 2015, para ser más. Bueno, firmaron dos. Minsk 2, sobre todo, el del 2015. El del 2014 se firmó, no se cumplió. 2015 se firmó, no se cumplió. Pero ¿saben quiénes fueron los que incumplieron ese acuerdo? Los ucranianos. El acuerdo, entre otras cosas, bueno, decía un poco más de autonomía para las repúblicas de Donetsk y Lugansk, no atacar a las repúblicas. ¿Qué hizo Ucrania durante todos los años? Bombardeó diariamente a Donetsk y Lugansk durante 8 años, día tras día. ¿Le dieron autonomía a Donetsk y Lugansk? Tampoco. Entonces, no tiene sentido. Rusia está claro que no confía ya ni en los ucranianos, ni en la OTAN, ni en Macron, ni en Francia, y no va a haber ninguna tregua. Aquí no hay tregua, y al menos esa es la posición de Rusia, hasta que no se llegue realmente a alguna negociación de paz o, lamentablemente para Ucrania, a la capitulación total de Ucrania. No se puede confiar en la OTAN y mucho menos en los ucranianos. Bueno, no voy a decir en los ucranianos, voy a decir en Zelensky, ¿sí? Y todo su gabinete, ¿no? Bien, bueno, en otro orden de informaciones, para ya salir de este tema guerrista de la OTAN y Rusia, vamos a llegar a lo que planteaba hoy este periódico alemán, ¿no? Der Spiegel, que mencionaba que en Alemania se empezó a hablar de la posibilidad de devolver a los ucranianos del extranjero, ¿no? Esta idea fue propuesta por el Ministerio del Interior del Estado Federado de Hesse. Según POSEC, Alemania debería ayudar a Kiev con el reclutamiento en el ejército y esa ayuda puede incluir varias cosas. Por ejemplo, Alemania no debería expedir a los ucranianos sus propios documentos en lugar de los nacionales. A partir del 7 de mayo, Alemania comenzará a discutir lo que se debe hacer con los hombres ucranianos en edad militar, escriben los medios. Bueno, esto se debe a la presión de Ucrania sobre Alemania. Alemania funciona de esta manera. Da una declaración, viene Kuleva, que es el ministro de Asuntos Exteriores, luego viene Zelensky, Umerov, Budanov, todos estos del gabinete de Zelensky, comienzan a presionar a Alemania y Alemania empieza a ceder. Por eso les dije aquella vez cuando Alemania dijo que no iba que no iba a permitir o no iba a deportar, porque esto no es más que deportar, ciudadanos ucranianos dentro de Alemania, pues no. Comienza la presión sobre Alemania y Alemania cede. Amigos, esto es una violación de los derechos humanos. Ojo, en Europa, que proclama ser el continente, o digamos los países de la Unión Europea, donde se proclama ser el ejemplo de la democracia, ¿no? Los países de la Unión Europea, hace rato que con el apoyo a Ucrania han violado todo tipo de derechos humanos. O sea, no han violado hasta sus propios principios y ahora incluso están abogando en no expedir documentos dentro de Alemania, ¿no? A los ciudadanos ucranianos que huyeron de esta guerra total, de esta guerra que no tiene cuándo parar y que Zelensky quiere llevar hasta el último ucraniano, pero los propios ucranianos son los que no quieren ir a luchar por su país porque entienden que ya esta guerra no tiene ningún sentido, ¿no? Y que Ucrania tiene que o negociar o de alguna manera capitular, ¿sí? Pero Alemania parece que se va a sumar a los países bálticos y a Polonia después de esta presión. Nos vamos ahora con The Guardian, que expresaba en este artículo también interesante que Chasiv Yar pronto va a caer. Y sí, parece que The Guardian está consciente, y en este artículo lo confirmaba. Las unidades rusas avanzan con el apoyo de aviones que lanzan las ya temidas bombas planeadoras. Los generales de las Fuerzas Armadas rusas utilizan tácticas militares soviéticas clásicas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
están intentando rodear a las tropas ucranianas en varios frentes. La captura de Cheretine significa que Rusia tiene opciones tentadoras. Podría avanzar hacia el oeste a través de Grodovka, hacia la ciudad de Pokrov, una base militar ucraniana clave. Ahora lo vamos a mostrar hoy. Pokrov, ¿dónde está? Lo van a ver en el mapa. O podría dirigirse al norte cuando las Fuerzas Armadas rusas logren capturar la ciudad de Chasiv Yar. Podrán atacar simultáneamente desde varias direcciones. Ya mencionábamos aquí en un video anterior que Rusia podría moverse hacia el norte, ¿sí? Donde está Sloviansk y Kramatorsk. Ya hablamos de Sloviansk. Por eso es que Francia está llevando tropas para Sloviansk, o por lo menos mercenarios. Drukovka y Konstantinovka, fundamentalmente, ¿no? Una vez que caiga Chasiv Yar, Rusia podría utilizar este terreno elevado para atacar varias ciudades similares ucranianas, ¿no? Estas que les mencionaba, ¿sí? Y bueno, coincido aquí con The Guardian, Chasiv Yar va a caer. Sí, aquí le tengo que dar la razón a The Guardian. No tengo que decir, le doy la razón totalmente a este medio británico, por cierto, británico, ¿sí? The Guardian. En otro orden de informaciones, hoy Financial Times publicaba este artículo, ¿sí? Artículo que tenía que ver con, o al parecer decía que Rusia está preparando un sabotaje en Europa. Me tengo que reír un poco porque es que ellos ven que Rusia siempre es el malo de la película. O sea, no Europa no. O sea, no la Unión Europea, para nada. La Unión Europea que mira hacia un lado con lo que está pasando en Gaza, ¿sí? La Unión Europea que mira hacia un lado cuando los miembros del TSC en Ucrania se llevan a la fuerza a los hombres y los meten en furgonetas y se lo llevan a un campo de entrenamiento para después ir a un campo de batalla. O sea, eso no. Ucrania que viola la libertad de circulación, la libertad de expresión, los derechos consulares de las personas, eso no. Ahora, Rusia sí es malo. Pero bueno, los gobiernos de los países de la Unión Europea ya han recibido advertencias de este tipo, afirma el periódico británico citando las conclusiones de los servicios de inteligencia de 3 países no identificados. Rusia se dirige a un conflicto permanente con Occidente y ya ha comenzado a preparar más activamente explosiones secretas, incendios provocados y daños a infraestructuras en territorio europeo, nada más y nada menos. Un alto funcionario del gobierno europeo dijo que a través de los servicios de la OTAN se estaba circulando información sobre acciones rusas claras y convincentes, coordinadas y generalizadas, ¿no? En este contexto, el periódico menciona una serie de emergencias en fábricas militares, un reciente incendio en una empresa en Berlín que se dedica a la producción de sistemas de defensa aérea Iris-T para Ucrania. Bueno, esto de que se incendió la Iris-T en territorio de Alemania lo mostramos aquí. Por supuesto que inmediatamente culparon a Rusia de eso, como también otra fábrica donde también se estaba fabricando armamento para Ucrania en Gran Bretaña. Y bueno, sin pruebas, evidentemente, ¿no? Sin pruebas, pero culparon a Rusia inmediatamente. Es como que, recuerdan aquella pareja, ¿no? Que habían envenenado por allá no sé si creo que fue por Gran Bretaña también. Y inmediatamente, sin ninguna prueba, fueron directos a Rusia. Explotó, recuerdo también, una fábrica hace mucho tiempo, antes de la operación militar especial en la República Checa, inmediatamente, sin pruebas, rápidamente fueron a culpar a Rusia. Pero bueno, es una política, ¿no? Que ya utilizan estos países de la Unión Europea, porque siempre Rusia es el malo en las películas, es el villano. Y cualquier cosa que pase, pues la culpa es de Rusia. Eso ya estamos claros, ¿no? Bien, The Telegraph. Ya casi nos vamos al campo de batalla, vamos a ir terminando con esta información. The Telegraph publicaba también este artículo interesante, lo publicaba ayer y decía así: Trump considera nuevo objetivo de gasto de defensa de la OTAN del 3%. Sí. Subió ahora. El expresidente también cree que las reglas contables deberían cambiar para que el gasto en ayuda militar a Ucrania no se cuente en el aumento. Como ustedes saben, el expresidente Trump es bastante pragmático, ¿sí? Le gusta sacar cuentas. No es como... En eso sí hay que reconocer que se diferencia de Biden, que Biden sí envía 60.000 millones de dólares, 45.000, 100.000, ¿sí? A Ucrania no importa, después veremos, después nos arreglamos, pero Trump en ese caso es diferente. Y con respecto a el tema de la OTAN, ahora el objetivo es un poco mayor, ¿no? Porque es el 3%, anteriormente era el 2%. Pero veamos qué dice por aquí este artículo. Trump ha desarrollado un plan detallado para un fin pacífico de la guerra en Ucrania.
Hay un plan, pero no va a discutirlo con las cadenas de noticias por cable, porque entonces se pierde toda la influencia. Decía así la fuente, ¿no? El expresidente estadounidense no revelará la estrategia electoral. Al mismo tiempo, el interlocutor de la publicación señaló que Trump se centrará en el simple mensaje de que pondrá fin a la guerra, tratando de atraer a los votantes estadounidenses que esperan la paz, que cada vez son más. Porque tal vez en Estados Unidos no es tanto, tal vez mucha gente, hay muchas personas que sí les interesa, pero hay un gran número de personas que no les interesa para nada lo que está pasando en Ucrania. Y otros que solo quieren que simplemente se acabe, pero que llegue la paz. Pero no por el hecho de que simplemente les interese mucho la paz en Ucrania, sino porque ya quieren detener este flujo de dinero infinito que se le envía a Ucrania en armas, en financiamiento de manera general para que funcione la administración de Zelensky. Y que, bueno, la única manera, y es así, de que Ucrania ahora mismo diga que esta guerra terminó y que se va a sentar o que quiere de rodillas pedirle a Rusia que quiere negociar es si se detiene el envío de fondos infinitos que se envía a Ucrania, no solamente desde Estados Unidos, sino también desde Europa a Ucrania. Es la realidad y al parecer, bueno, por lo menos hasta ahora, ¿no? Lo que va diciendo el expresidente Donald Trump, si sale electo en noviembre, pues se va a mantener fiel a esta idea que ha manifestado durante mucho tiempo, ¿no? Y bien, amigos, dicho todo esto, ahora sí nos vamos al campo de batalla, pero antes de irnos al campo de batalla, les quiero decir a los amigos y amigas que están viendo este stream que no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios y recuerden, adicionalmente, si es posible, aquellas personas que les gusta este contenido y que aún no se han suscrito, pues les hago una invitación a que se sumen a nuestro canal. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Adicionalmente, recuerden que en la descripción de nuestro video, la descripción del canal y en la caja de comentarios estamos dejando nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico, ¿sí? Si así lo desean, y también nuestro link del canal de Telegram para videos muy importantes que estoy seguro no se quieren perder y que los vamos a estar mostrando también. Bien, bueno, dicho todo esto, ya ahora sí, nos vamos directamente al campo de batalla y nos vamos al noreste. Generalmente hacemos, para los nuevos suscriptores, generalmente trabajamos en sentido horario, ¿no? Sí, en sentido horario, como las manecillas de reloj. Y vamos a comenzar por el noreste. Vamos a comenzar por Kharkov. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Kharkov. Hay información, como pueden ver, geolocalización importante de que Rusia sigue atacando, como pueden ver, la propia ciudad de Kharkov, pero no la ciudad, sino objetivos militares en Kharkov y en toda la periferia de Kharkov, de manera general en la región de Kharkov. Vamos a comenzar por esto que publicaba hoy, algunos medios, ¿no?, que hablaban de que Rusia estuvo en las últimas 24 horas atacando dos objetivos fundamentales, ¿no?, que eran fueron atacando sedes fundamentalmente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recuerden que aquí en Kharkov, ¿sí?, Ucrania ha utilizado mucho los hoteles, sobre todo, para concentrar sus tropas, fundamentalmente Kraken, los mercenarios franceses y los mercenarios de la OTAN de manera general. Pero bueno, Rusia ha estado atacando constantemente todas estas infraestructuras de manera general, o en este caso, centros de concentración de tropas. Aquí podemos ver también cómo en otra, un poco más al sur, en Kharkov, se ven resultados de los últimos ataques realizados en estas localidades o en estos puntos donde al parecer también se estaban concentrando tropas, ¿sí?, propiamente al sur de la localidad de Kharkov. Y un poco más al norte, vemos también como en torno a Alexandrivka, ¿sí?, aquí habían tropas concentradas también, para que puedan ver, pero en este caso no pudieron estar bajo techo, sino que estaban ahí al aire libre. Y bueno, por supuesto, Rusia los vio y lo que pasó fue simplemente que, bueno, los atacó, evidentemente, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver, se estaban concentrando, pero cometieron el error de estar al descubierto y lo pagaron caro porque una vez que fueron vistos por los drones rusos de reconocimiento, pues llegó el momento del ataque, que bueno, como pueden ver ahí, con ese ataque, que al parecer fue un tornado, ¿sí? No hay quien sobreviva de eso, ¿no? Sí, la verdad es esa, ¿no? Así que bueno, eso pasó en Kharkov, durísimo este ataque, tremendo, ¿no?, el misil. Y bueno, también vemos por aquí como al sur, ya un poco más al sur, podemos decir suroeste de la ciudad de Kharkov, precisamente en Fedorivka, también vemos como con otro misilazo, ¿sí?, Rusia destruye otra posición ucraniana. Por lo tanto, como pueden ver,
Si nosotros hacemos una geolocalización de lo que ha estado pasando en los últimos días, pueden ver con la gran intensidad que Rusia sigue atacando uno tras otro las posiciones ucranianas dentro de la región de Kharkov, lo cual siempre diré me hace pensar de que Rusia está muy interesada, ¿sí?, en lanzar una operación terrestre hacia Kharkov, que, bueno, los ucranianos dicen que va a ser a finales de mayo, otros dicen que en junio. Rusia nunca ha dicho la fecha. Eso que dicen los ucranianos, eso no es verdad, pero bueno, esperemos qué es lo que podría estar pasando en los próximos días para, bueno, decir cuándo en realidad sería la incursión, que muchos deseamos que sí ocurra pronto. Bueno, de aquí nos vamos a mover un poquito más al sur. Vamos todavía en el noreste, pero un poquito más al sur, y vamos a completar una información que ayer habíamos dejado pendiente porque les dije que teníamos que esperar a que realmente fuera totalmente confirmada, ¿no? Y la realidad es que ayer justo, cuando dejamos de transmitir el stream, que lo transmitimos bien temprano, en un horario vespertino, que no es el habitual, que normalmente hacemos, algunos amigos sí me lo agradecieron, ¿no? Sobre todo los que son de España, me lo agradecieron porque fue más temprano. Pero bueno, en este horario que lo estoy transmitiendo hoy, sí tengo que confirmar que oficialmente, y tengo que decirlo así, Kotlярivka ha caído bajo el control del ejército de Rusia, pero fíjense, solo lo confirmo porque ayer lo había dejado pendiente, decía que había que esperar, pero hoy diversos mapas, incluso los propios mapas ucranianos, confirmaron esta realidad. Aquí está Surya Maps, que confirmaba que con los últimos avances rusos se pudo ocupar la zona sur que quedaba por controlar dentro de Kotlярivka. Aquí está Surya Maps, que justo es esta geolocalización, aquí, justo en este punto que vemos aquí, ¿sí? Lo cual hace confirmar que, bueno, en realidad Kotlярivka está bajo control total del ejército de Rusia. Así también lo confirmaba Deep State Map. Tengo tantos mapas, tantos medios que a veces confundo los nombres. Este es el Deep State Map. Este es el mapa ucraniano, el medio ucraniano que trabaja que tiene contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania, ¿no? O con el gobierno ucraniano de manera general. Fíjense que al norte está Klishivka, que está a punto de caer también, y al sur ya sin duda alguna cayó Kotlярivka. Esto lo confirmaba, repito, el propio Deep State Map. Por lo tanto nosotros vamos a actualizar hoy sí, y decir que oficialmente, ¿no?, sin duda alguna, Kotlярivka está bajo control total del ejército de Rusia. Con estas últimas confirmaciones, pues ya es hora de colocarlo todo de color rojo. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en el norte? Kotlярivka bajo control del ejército ruso, cayó oficialmente, pero ¿qué es lo que está sucediendo en el norte? Bien, si se dan cuenta, aquí está Kislivka, que en otros medios lo ponen, ¿no?, en esta posición, en esta situación, como también le pone Surya Maps, donde gran parte de la localidad sí está bajo control del ejército ruso. Aquí fue llevado hace un tiempo Kraken, ¿sí? Y también el 108 Batallón de Montaña, así también la 10ª Brigada de Montaña. Con respecto a este particular, recuerden que les había dicho hace unos días que Ucrania tuvo que retirar tropas desde estas posiciones para proteger Chasiv Yar, más al sur, mucho más al sur. Pero tuvieron que enviar tropas hacia Chasiv Yar para proteger la situación, porque en cuanto a importancia, Chasiv Yar es mucho más importante, sin duda alguna. Por eso ven que Rusia ha estado atacando con los TOS, quemando literalmente con la munición termobárica todas las posiciones ucranianas en la parte oeste de Kislivka, ¿sí? No es Klishivka, es Kislivka, no debemos confundir los nombres, son dos ciudades diferentes, es Kislivka. Y en este Kislivka, que es el que estamos viendo, que está al norte de Kotlярivka, pues con TOS, no sé si fue el 3 ya, porque el 3 los ucranianos incluso asumieron o reconocieron que no iban a poder destruir al TOS-3 ni con drones FPV, pues Rusia está literalmente quemando todas las posiciones ucranianas que quedan aquí para posteriormente, sin duda alguna, lanzar el próximo asalto y tratar de capturar completamente a la localidad de Kislivka, ¿ok? Y poder unir toda esta franja que lo divide con Kotlярivka. Por lo tanto, esta es la situación en torno a esta zona, especialmente del campo de batalla, ¿no? De aquí nos vamos a mover a una zona interesantísima que desde hacía mucho tiempo no teníamos información, y estamos hablando del frente en Stelmakivka. Disculpen, Stelmakivka, ahora sí lo dije bien. Stelmakivka. ¿Y qué pasó de interesante en Stelmakivka? Pues bien, aquí les vamos a traer la información que nos muestra Surya Maps. Vamos a buscar primero Surya Maps, es este que está aquí, Surya Maps. Esta información que nos mostraba Surya Maps, donde mostraba que Rusia había realizado un asalto, y ahora les vamos a mostrar este asalto para que vean qué interesante, ¿no? Y les voy a decir en qué Rusia fue que realizó el asalto, ya lo van a ver.
Rusia había realizado un asalto a posiciones ucranianas en Stelmakivka y que pudo ocupar esas posiciones y desembarcar sus tropas. Aquí también lo podemos ver con Surya Maps hacia la dirección de Stelmakivka. Y también lo confirmaba Digen.ru, que confirmaba no solamente que Rusia había ocupado estas posiciones, sino que también al norte había logrado garantizar este avance, ¿no? ¿Dónde está localizado este avance? ¿Dónde está el asalto? Vamos a ver todo eso ahora mismo. Y bueno, oficialmente es cierto, o sea, sí sucedió, o sea, aquí está. Rusia empezó a moverse primero en esta dirección, en torno a las cercanías de Stelmakivka, en torno a esta dirección y también al norte, ¿no? Al norte, sobre todo en la zona norte, también bordeando todo este cinturón forestal, ¿no? Estas plantaciones forestales que son siempre muy, bueno, favorecen mucho el movimiento porque pueden esconderse aquí las tropas que intentan realizar estos asaltos. Pero lo interesante es que vamos a ver este asalto para que vean lo curioso de este asalto, ¿sí? Vamos a tratar de verlo, ¿no? Miren, aquí está el movimiento, ¿sí? Ahora, se dan cuenta de un detalle, ¿no? Esto no es un tanque, esto no es un blindado de un carro de transporte de personal, no son IFBs o IBFs, tampoco son BTRs, o sea, no son de ninguna manera carros, ni siquiera carros ligeros, los carros ligeros como los conocemos. ¿Saben en qué Rusia realizó este asalto? Muchos se lo preguntarán. No se ve bien, tal vez, es un poco pequeña la imagen, pero igual está en nuestro canal de Telegram si lo quieren ver en mayor calidad de imagen, ¿no? Pues bien, Rusia realizó este asalto con los coches de golf, sí, carros de golf. ¿Saben? Como hemos visto, ¿no? O sea, al menos en imágenes, porque yo por lo menos nunca he jugado golf, pero sí he visto, por supuesto, los carritos estos de golf, sí, del juego de golf, que transportan también las pelotas, que nos van a recoger las pelotas. Bueno, esos carros, miren ahí cómo desembarcaron y cómo la artillería ucraniana no pudo alcanzar a estos vehículos que son muy ligeros, y al ser tan ligeros tienen esa ventaja, ¿no? De que van muy rápidos y ocupan la posición en torno al cinturón forestal, este que vemos aquí, y un poco más al norte, como nos decía también Digen.ru. Sí, miren, aquí oficialmente desembarcaron las tropas rusas aquí con estos carros de golf, estos coches de golf, ¿sí? Y miren, qué interesante, queridos amigos, miren cómo pudieron desembarcar toda la infantería, ¿sí? Sin mayor problema y pudieron ocultarse en estas posiciones que vemos aquí, ¿no? Interesante este nuevo tipo de asalto, y los rusos están innovando, ¿no? Porque ya incluso han realizado asaltos con los carros, o sea, con motocicletas, ¿no? Al puro estilo de aquellas motocicletas que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver, esto es lo que ha estado sucediendo, y en torno a un poco más el oeste de Stelmakivka, ¿no? Pues esto es lo que ha estado sucediendo con este último asalto realizado por el ejército ruso, que repito, no es un gran avance, pero me resultó curioso este asalto y se los quise mostrar para que, bueno, lo tuvieran ahí también, ¿no? Porque aquí en este canal también pueden ver este tipo de movimientos, ¿no? De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, vamos a llegarnos hasta Bilohorivka, pero más allá de Bilohorivka quiero mostrarles lo que está pasando en Sloviansk, ¿sí? A ver, primero, ¿se acuerdan que al principio de este stream hablábamos de que se había enviado incluso la Legión Francesa aquí directo a Sloviansk? Bueno, este es Sloviansk, y aquí aquí está un icono, ¿no? Que identifica la bandera de Francia. Estos son como la Legión Francesa, la Legión extranjera francesa en Sloviansk, ¿sí? Porque ya es obvio que están ahí. Ya no están en Kharkov, ahora están aquí. Bueno, esta es la geolocalización, o bueno, al menos este icono, quise decir, que lo identifica. Pero bueno, Rusia, sabiendo esto y la presencia de Rusia, dijo, bueno, vamos a demostrarte quiénes somos nosotros. Vamos a empezar a atacar Sloviansk o los objetivos en Sloviansk, y donde quiera que exista un legionario francés va a ser destruido. Y justo aquí, donde también al parecer se encontraban cerca de esta planta de energía, ¿no? Tal vez cerca de aquí, nadie sabe, no directamente en la planta eléctrica, o disculpen, en la central eléctrica, no directamente ahí, pero tal vez resguardando algunos objetivos o concentrándose en algunos lugares de la propia ciudad de Sloviansk, es esta que está aquí, de Sloviansk, ciudad prorrusa, muy prorrusa. Pues Rusia destruyó nada más y nada menos que una central térmica con un nuevo ataque, ¿sí? Hace aproximadamente una hora, como dice el comunicado, una serie de poderosas explosiones se ocurrieron en Nikolayevka. Nikolayevka es
parte de la ciudad de Sloviansk, como pueden ver, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente le dice a los franceses lo siguiente: no hay dónde esconderse del ejército ruso. Si llevan tropas, van a ser aniquilados. Y bueno, aquí está otras imágenes de la destrucción de la central eléctrica en Sloviansk, demostrando de que pueden llevar tropas a Sloviansk, igual los vamos a encontrar y los vamos a destruir. Ese fue el mensaje de Rusia con este ataque a la localidad de Sloviansk. Fíjense que casi nunca mencionamos Sloviansk, porque está bien alejado, ¿no?, de los puntos más calientes del frente. De aquí nos vamos a mover a lo que está sucediendo en Chasiv Yar. Vámonos hacia una de las ciudades más importantes que los ucranianos temen que pueda ser capturada por el ejército de Rusia. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la zona norte del microdistrito de Kanal. ¿Sí? Básicamente, los comunicados lo que dicen es que Rusia sigue intentando presionar para moverse en torno a esta zona, ¿no? Fíjense que es el norte del microdistrito de Kanal. Al inicio, ustedes saben que Rusia intentó y asaltó incluso los edificios de gran altura aquí. Logró ocuparlos, pero después fueron desalojados. Y luego Rusia intenta hacer movimientos por esta zona. Son cada vez más los comunicados que así lo mencionan. De igual manera, Rusia sigue intensificando y trabajando con los drones FPV sobre también las posiciones ucranianas que se encuentran en la zona este, ¿sí?, en ese microdistrito que es el más al este de Chasiv Yar, que sin duda puede ser uno de los que los primeros estén al caer. Y aquí pueden ver también que, bueno, son atacadas las posiciones ucranianas justo en esta zona, ¿no? Adicionalmente, en el propio canal, recuerden que aquí hay cruces. Este es el canal y bueno, aquí está uno de los puentes que Rusia estuvo intentando atacar, pero hoy aquí incluso Ucrania estaba intentando instalar puentes de pontones, pero esos puentes de pontones fueron totalmente destruidos también. Y no solamente los puentes de pontones, sino los cruces que estaba tratando de establecer Ucrania, pues Rusia los destruyó. Destruyó porque es importante que las tropas ucranianas que se encuentran en el microdistrito de Kanal no puedan ser suministradas por las que están en el oeste, que estas rutas son rutas de suministros, pero que Rusia trata de atacar directamente este canal que vemos aquí, que es el canal que divide, que tiene el río Siversky Donetsk y que divide a microdistrito de Kanal con la propia, la parte más oeste, ¿no?, en la localidad de Chasiv Yar. De ahí que vean, ¿sí?, cómo también Rusia continúa con los drones FPV atacando las posiciones y a su vez destruyendo también obuses, que últimamente Rusia ha destruido muchos obuses ucranianos, y este es otro, donde en Chasiv Yar Ucrania tiene muchos de estos obuses, como siempre, como pueden ver, escondidos, ¿sí?, escondidos aquí en estos arbustos, pero es por gusto, o sea, no hay posibilidad. Fíjense cómo estos soldados ucranianos salieron corriendo, huyendo rápidamente y salvaron sus vidas. Aquí están. Mírenos cómo huyen rápidamente antes de que caiga este Lancet y destruya totalmente este obús, ¿no?, ahí en esta localidad de Chasiv Yar, que para mí tiene los días contados también, ¿no? Recuerden que desde hace días venimos diciendo que más allá de toda esta intensidad de ataques que estaba realizando Rusia, para Rusia es importante poder tomar la parte que queda del Monte Baba en esta posición, que le permitiría avanzar directamente por los flancos y no directamente por el este de la localidad, porque en el microdistrito están las tropas ucranianas bien posicionadas y a su vez esto le permitiría a Rusia un mayor control de fuego para poder avanzar al sur del microdistrito de Kanal, ¿no? Bien, esto es lo más importante en cuanto a Chasiv Yar. No hay mucha más información en torno a lo que está pasando en Klitschivka, pues desde hace días, como vimos, Rusia ha estado tratando de intentar asaltar, pero sin mayores resultados, ¿sí? Aquí vemos incluso cómo Rusia, aquí estos son soldados rusos que están ocupando posiciones en la localidad de Klitschivka, al norte de Klitschivka, ¿sí? Y lo curioso de este video que les estoy mostrando es que prácticamente hay un fuego entre soldados rusos y ucranianos, pero que están a pocos metros unos de otros, ¿no? O sea, son soldados que están combatiendo unos a pocos metros de otros, ¿no? Y bueno, la intensidad de la guerra es tremenda. Y bueno, aquí podemos ver estas imágenes, cómo los rusos también ocuparon estas posiciones al norte, ¿no?, de la localidad de Klitschivka. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, vamos a llegar a otras zonas del frente que son muy importantes y por supuesto, no podía faltar, ¿verdad?, Ocheretine. Bien, ¿qué ha estado pasando en las últimas horas en torno a Ocheretine? Bueno, ayer les mostrábamos un video importante donde, bueno, se veía que Rusia
ya estaba... Bueno, a ver, Rusia capturó Keramik hace días ya, no es de ayer. Pero bueno, quería mostrarles este video porque justo me llegó ayer ya en la noche, donde soldados rusos estaban plantando la bandera en Keramik, ¿sí? Demostrando que Rusia controla efectivamente Keramik sin ningún tipo de problema. Ahí está el soldado ruso poniendo la bandera rusa, otra bandera más banderas, muchas banderas. Otra bandera más colocada en Keramik, esto es en Keramik, que había caído hace días ya, y aquí lo mencionamos el día en que cayó. Ahí está la tricolor una vez más. Y bueno, Rusia planta su bandera demostrando que controla efectivamente la localidad de Keramik, que está al norte de Nuevo Kalinove. Y bueno, solamente, bueno, quería mostrarles eso, es un video importante, ¿no? Pero bueno, también quería mostrarles que aquí, en torno a Arkhangelsk, como recuerden que en el video de ayer mostrábamos cómo había caído totalmente Arkhangelsk y que las tropas ucranianas habían comenzado a retirarse, ¿sí? Totalmente tenían que hacerlo, ¿no? Y comenzaron a retirarse hacia el norte, hacia Kalinove. Directamente los ucranianos hicieron este movimiento hacia Kalinove. Y hoy incluso teníamos un video que mostraba cómo habían carros ucranianos que estaban intentando hacer una rotación, una evacuación de soldados, más allá del video que vimos ayer, donde Rusia había bombardeado a las tropas ucranianas que se estaban retirando, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de varios temas. Primero, Deep State Map confirma también, Deep State Map confirmaba el control total por parte de Rusia de la localidad de Arkhangelsk. Y fíjense, menciono mucho el Deep State Map porque el Deep State es un mapa ucraniano, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Pero bueno, confirmando también todo esto, al norte de Arkhangelsk, aquí hay un video que no lo voy a poner hasta el final porque es bastante fuerte, está en Telegram también. Pero bueno, en este video, este carro de transporte de personal está intentando evacuar soldados ucranianos y van a ver cómo algunos de estos soldados que intentan ser evacuados, bueno, aquí está un primer impacto que van a ver que va a llegar en apenas unos segundos, un impacto que da muy fuerte. Aquí está este impacto que al parecer inicialmente parecía que había destruido el carro de combate o este carro de transporte de personal, pero no fue así. Aún después de este impacto van a ver que este carro da la vuelta, ¿no? Sí, va a dar la vuelta y después sí llega un impacto muy fuerte. Fíjense, aquí da la vuelta para tratar de evacuar a los soldados ucranianos. Y aquí está, ¿sí? Soldados que van a salir del bosque, ¿no? De la zona boscosa para tratar de ser evacuados. Fíjense que están escondidos en la zona boscosa y tratan de ser evacuados, pero lamentablemente para ellos, ¿no? Aquí están los soldados tratando de ser evacuados. Pero bueno, lamentablemente para ellos, poco después llega otro impacto y estos soldados no se pueden salvar. Claro, la parte final del video no la voy a poner, solo voy a mover a poner hasta el momento del impacto. Y esto es, ahí está, ese fue el impacto, ya ahí sí no hay salvación, les dio directamente. Y esto demuestra simplemente que ni siquiera pudieron evacuarse bien, pudieron ser evacuados las tropas ucranianas del norte de Arkhangelsk. Bueno, las tropas ucranianas, las que sí pudieron ser evacuadas o los que sí pudieron retirarse, fueron hasta Kalinove. Aquí es donde Ucrania está ahora mismo presentando su, digamos, su fortaleza esperando a los rusos aquí, construyendo trincheras para poder tratar de hacer frente al ejército ruso. Pero hoy nos llegaban informaciones de lo que está sucediendo en torno a el oeste de Arkhangelsk y lo que es el este de Ocheretini, noreste, ¿no? Quise decir. Bien, como ustedes saben, ayer esta zona la habíamos dejado en una zona gris, pero ya hoy varios medios confirmaban que Rusia, después de varios movimientos que realizó desde el oeste de Arkhangelsk y prácticamente desde esta zona de Ocheretini, ¿no? La flor de Ocheretini, Rusia llegó a controlar efectivamente toda esta zona con estos movimientos que estamos viendo aquí. Y bueno, hoy Surya Maps nos traía esta información, nos mostraba, ¿sí?, este movimiento. Aquí lo vamos a ver mejor. Vamos a buscarlo para que lo podamos ver mejor. Aquí vamos a mostrarles, primero este es el mapa de Radov que mostraba esta situación, pero vamos a buscar directamente Surya Maps. Aquí está. Estos fueron los movimientos que hizo Rusia hoy, como pueden ver desde aquí, desde el sur, como ya les estábamos mostrando. Y finalmente esta zona que anteriormente estaba en una zona gris, pues pasó actualmente a control del ejército de Rusia. Por lo tanto,
nosotros vamos a estar actualizando nuestro mapa, vamos a quitar esta zona gris y vamos a hacer esta zona que no sea gris, ¿sí? Vamos a hacer una zona que sea del color que confirma, ¿no? El avance y el control, no solamente el avance, sino el control efectivo por parte de Rusia de toda esta zona que está al, digamos, noreste de Ocheretine y al oeste que es de Arkhangelsk. Por lo tanto, las tropas ucranianas todavía aquí, al menos en esta zona, que esto es un territorio ahora mismo se puede decir un territorio de nadie, o una verdadera zona gris, esta es la situación actual, ¿sí? Con los últimos avances realizados por el ejército ruso, que están confirmados aquí también en este mapa que vemos aquí. Pero también hoy, Suriyas Maps y otros medios mostraban mucha información de lo que está pasando al sur de Solovyove, ¿sí? En toda la localidad del sur de Solovyove, al oeste de Solovyove y al sur de Solovyove. Y es que, si nos fijamos otra vez en este medio, ¿sí? Aquí está Solovyove, aquí está Ocheretine y este está Solovyove. También se realizaron movimientos por parte del ejército ruso en torno al noroeste de la localidad de Solovyove. Esto lo confirmaba el mapa o el medio de Suriyas Maps, haciendo una especie de movimiento por parte de Rusia, considerando que después de que Rusia intentó avanzar por la propia carretera hasta Sokil, aquí fueron contenidos inicialmente por el ejército ucraniano que mantiene sus tropas aquí en estas posiciones. Por lo tanto, Rusia empezó a maniobrar y tratando de hacer esta maniobra, este movimiento que estamos viendo aquí, que es este que estamos observando, al norte de la localidad de Solovyove, ¿sí? Pero bueno, como es un solo medio, en este caso el que lo está mostrando de esta manera, que es Suriyas Maps, bueno, no lo voy a actualizar directamente de esta manera. Pero sí debo actualizar lo que voy a mostrarles a continuación, y es que al sur de Solovyove, que coincide con el norte de Berdichi, varios medios, y no solamente el medio de Suriyas Maps, sino otros medios incluso ucranianos, como el Deep State Map, que es ucraniano, pues hablaba de que en las últimas horas, luego de movimientos también por parte del ejército ruso en torno al sur de la localidad de Solovyove, como estaba mostrando inicialmente Suriyas Maps, y movimientos también desde el norte de Berdichi. Fíjense que aquí está Berdichi y cómo la flor de Ocheretine impactó también directamente en Berdichi, que también cayó Berdichi en esos días de la flor de Ocheretine, y con este tipo de movimientos por parte del ejército ruso en todo este espacio operacional que vemos aquí, la situación es la siguiente. Según lo que muestra aquí directamente Suriyas Maps, esta es la situación actual, ¿sí? Fíjense que estamos en este punto que estamos aquí, ¿sí? Aquí se ve un poquito más pequeño, pero bueno, es esto, aquí lo mostramos mejor. Y también lo mostraba de esta manera el propio mapa ucraniano, Deep State Map. Fíjense, Deep State Map. Lo está mostrando hasta este punto que vemos aquí, donde está esta bandera. Hasta este punto llegó el ejército ruso con los últimos avances realizados al norte de Berdichi. Para que lo podamos ver mejor, este es Suriyas Maps, y aquí les muestro el Deep State Map, mapa ucraniano. Ojo, mapa ucraniano. Por lo tanto, confirmando con diferentes medios que muestran la situación actual, todo parece indicar de que las tropas rusas, al parecer, ¿no?, han alcanzado hasta estas posiciones que podemos observar, y vamos entonces a actualizar un poquito también el mapa para coincidir un poquito con la información que están mostrando estos medios, donde nosotros no podemos quedarnos atrasados, y esta es la realidad de lo que está sucediendo. Con estos últimos avances realizados por el ejército ruso, esta es la posición, confirmado incluso por los propios medios ucranianos, y esta es la situación al norte de Berdichi. Pero además la situación sigue complicándose cada día más, y vamos a llegar a lo que está pasando nada más y nada menos en una zona donde hacía tiempo no mencionábamos, y es que los rusos, el ejército ruso, pudo cruzar el río Umansk. Esta era la situación al sur de Orlivka, ¿sí? El río Durna, quise decir, el río Durna, porque bueno, me confundí porque Umansk está aquí. Este es Umansk, que está cubierto también por este río Durna, que constituye una barrera natural y a la vez una buena defensa para Ucrania. Pero esta defensa ya fue rebasada hoy, ¿sí? Esta barrera natural ya fue rebasada hoy, y los rusos pudieron cruzar el río Durna. Desde estas posiciones cruzaron el río Durna, lo cual es un movimiento importantísimo que desde hace días Rusia estaba bloqueado en estas posiciones, donde cerca de aquí se encontraba la brigada de los paracaidistas ucranianos, la 25 en este caso, la brigada de asalto aéreo, y Rusia pudo efectivamente cruzar el río Durna en esta dirección. Esto lo confirma en primer lugar el mapa ucraniano. Este mapa ucraniano, que es el mapa del Deep State Map, confirma en primer lugar que Rusia pudo cruzar el río Durna. Esto es importantísimo, y que, bueno, la situación actualmente, al parecer, con este último movimiento realizado por el ejército de Rusia, ¿no?, en estas últimas horas, fíjense que vamos de nuevo al mapa ucraniano, este es el mapa ucraniano, Deep State Map, y vamos a Suriyas Maps. Suriyas Maps mostraba la situación de esta manera,
¿sí? Con este movimiento por parte del ejército ruso. Y esto es lo que muestra también el Deep State Map. Por lo tanto, queridos amigos, nosotros nos vemos en la necesidad de actualizar nuestro mapa. Entonces, aproximadamente, con este último cruce realizado por parte del ejército de Rusia, entonces la situación aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer un aproximado. Haciendo un aproximado, esta es la situación actual con este nuevo control realizado por el ejército de Rusia, que, bueno, permite a Rusia una cosa importante, poder cruzar el río, y actualmente las tropas rusas se encuentran aproximadamente en estas posiciones que vemos aquí, ¿sí? Importante este movimiento en lo que puede representar para cualquier movimiento posterior hacia la localidad de Umansk. Era una barrera importantísima, una barrera natural que Rusia no había podido, digamos, rebasar, pero que actualmente ya ha sido rebasado. Con respecto a Netailove, pues nada, digamos, más importante. Rusia había avanzado y había controlado gran parte de la localidad, pero no hay mucho más que decir. Hoy sí debo actualizar algo importante. Como pueden ver, esta bolsa que inicialmente llegaba hasta la carretera central, la carretera central que unía directamente Permovalsk con Nevelsk. Debemos decir que Ucrania, y esto hay que ser honesto y sincero en decirlo, no hay nada con decir esto. La realidad es que Ucrania realizó un contraataque, ¿sí?, hacia la localidad de Nevelsk desde hace días, y hoy fue actualizado. Ucrania estuvo realizando contraataques bastante fuertes. No sé realmente ni cómo lo lograron hacer, pero lo hicieron. Y bueno, llegamos a la convicción y a la conclusión de que Rusia se había tenido que retirar de Nevelsk hacia otras posiciones después de haber controlado incluso esta localidad y haber cerrado prácticamente, completamente la bolsa, ¿no? La bolsa. Los rusos se retiraron hasta estas posiciones que vemos aquí y Ucrania ocupó efectivamente esta pequeña localidad de Nevelsk. Esto también lo confirma que los rusos están atacando directamente a las posiciones ucranianas dentro de Nevelsk, ¿sí? Lo cual dice que Ucrania sí controla esta pequeña aldea, sí está siendo controlada por Ucrania, porque Rusia está atacando a los ucranianos dentro de Nevelsk. Por lo tanto, los que están ahí son los ucranianos, ¿no? Esto es importante, quería decirlo, pero bueno, sí, Nevelsk ahora mismo todo parece indicar que está bajo control del ejército ucraniano. De aquí nos vamos hacia Krasnohorivka. Y importante, en Krasnohorivka, ayer también nos llegaba esta información que, bueno, hoy la estamos directamente actualizando, y es que Rusia, después de los últimos movimientos realizados en torno a la zona industrial, que estos movimientos fueron realizados desde el sur con los asaltos que estuvimos mostrando en los últimos días, hoy y ayer sobre todo, ponía su bandera precisamente en la planta de refractarios, lo cual indica que toda esta zona sur o toda la zona industrial prácticamente está bajo control del ejército de Rusia. Esto no es un movimiento menor, porque se puede decir de que ya Rusia está en el centro de la localidad de Krasnohorivka. Rusia domina efectivamente el sur de Krasnohorivka. La planta de refractarios de la zona industrial es una posición sumamente importante que le permite un control muy bueno a Rusia, un control de fuego. Y bueno, desde aquí puede asaltar las posiciones centrales en Krasnohorivka, las posiciones donde está Ucrania, en el centro de la localidad. Quiere decir que se puede hablar de que Rusia está prácticamente en el centro de la localidad de Krasnohorivka. Y bueno, nos lleva no solamente ese video, sino otro también, que confirmaba también cómo Rusia sigue plantando banderas y banderas. Y esta bandera que vemos aquí, en la propia localidad de Krasnohorivka, al sur. Rusia domina ya la zona industrial, domina esta planta de refractarios, y está prácticamente en el centro de Krasnohorivka. Importante, recuerden que Krasnohorivka, Rusia controla una parte importante al este, y esto con el objetivo de cortar Krasnohorivka en dos, ¿sí? En el este y por el sur, hasta llegar al centro de la localidad de Krasnohorivka. Cerca aquí de Krasnohorivka fue visto una vez más, nada más y nada menos que el ya famoso tanque Tortuga. Tanque Tortuga con rodillos y red, ¿no? Aquí lo pueden ver. Fue observado muy cerca de Krasnohorivka, que es la zona donde le gusta operar, sobre todo donde se hizo famoso, ¿sí? Y bueno, como se hizo famoso en esta zona, aquí vemos también esto, ¿no? Quería mostrárselos hoy como parte de este video porque me resultó interesante y bueno, también se los había mostrado en el canal de Telegram. Y aquí está, el tanque Tortuga con rodillos y red, ¿no? ¿Sí? Cumpliendo tal vez su objetivo de avanzar en torno a Krasnohorivka y preparándose para liderar un próximo ataque. Aquí lo podemos ver al famoso tanque Tortuga, que tal vez puede ser utilizado
en un asalto próximo a Krasnohorivka, sabiendo que Krasnohorivka, hasta ahora, los asaltos con el tanque Tortuga han sido exitosos. Y bueno, tal vez el asalto venga desde otra dirección, no de la misma, pero aquí lo tenemos, cómo se va actualizando el tanque Tortuga, el ya querido tanque Tortuga, tanque del zar, el Viap móvil, ¿sí? Como le dicen también. Le dicen todos estos nombres, el tanque del zar, tanque Tortuga, y ahí está. Bien, bueno, ya dejamos al tanque Tortuga, dejamos al tanque del zar y nos vamos a otras posiciones importantes. Nos vamos aquí a Novomihailivka. Importante lo que está pasando en Novomihailivka. Ya son varios reportes ya, no solo uno, sino varios reportes ya, que hablan de un último avance, un reciente avance por parte de Rusia hacia la localidad de, se me olvida el nombre aquí, Pavlivka. Pavlivka no, Paraskovivka, disculpen, Paraskovivka. Y realmente, bueno, muchos pensarán, bueno, Paraskovivka no tiene mucha importancia, aquí lo importante es llegar a Konstantinovka, que realmente sí es importante, pero bueno, la realidad es la siguiente. Bueno, aquí, luego de la retirada de los ucranianos de Novomihailivka, los ucranianos empezaron a ocultarse, ¿no? A ocupar posiciones, tratando de alguna manera preservar posiciones en Paraskovivka. Y bueno, hoy precisamente diversos medios, voy a comentar solo uno de ellos por cuestiones de tiempo, Surya Maps mostraba este avance por parte de Rusia hacia la localidad de Paraskovivka, moviéndose en las últimas horas en torno a estas direcciones. Fíjense que lo tengo aquí señalado como una zona gris, porque ya Rusia comenzó a moverse en torno a esta localidad, ocupando incluso posiciones ya a las afueras de Paraskovivka, que es la localidad antes de entrar a Konstantinovka. Es decir, con este último avance por parte de Rusia realizado en torno a esta localidad, es la próxima antes de caer ya directamente en Konstantinovka. Aquí pueden ver el uso de los drones FPV que Rusia está utilizando contra las posiciones ucranianas en esta localidad, que es una localidad bastante pequeña. Ojo, ¿no? Esta es una localidad muy pequeña, no debe quedar nada, prácticamente nada en esta localidad, pero está siendo atacada constantemente por las tropas rusas y los ucranianos lo saben. Los ucranianos saben que este, digamos, es el último obstáculo. Paraskovivka es el último obstáculo que podría, de alguna manera, ralentizar el avance ruso. ¿Hacia dónde? Hacia Konstantinovka, que como pueden ver en la propia Konstantinovka, Rusia está atacando también con drones FPV, pero en gran medida, ¿no? La propia Konstantinovka con el uso de los drones FPV también. Así que bueno, Rusia avanza también al norte de Novomihailivka, como confirmaba Surya Maps, aquí lo mostramos. Y bueno, esta es la situación actual. Rusia ataca estas posiciones con el objetivo de poder avanzar posteriormente hacia Konstantinovka. De aquí, lo más importante que nos queda por decir son dos puntos. En primer lugar, Urosaine. Vamos a hablar un poquito de Urosaine. Importante decirles aquí, en torno a Urosaine, que, bueno, al parecer, en las últimas horas Rusia intentó realizar otro asalto en torno a esta posición que vemos aquí, luego de los últimos, de que Rusia logró controlar toda esta zona, luego de los últimos asaltos. Pues hoy, las imágenes que nos llegaban propiamente de esta localidad estaban relacionados con avances o intentos de asaltos por parte de Rusia en esta dirección, ¿sí? En esta dirección, ¿sí? Y sobre todo en esta dirección, aprovechando la zona boscosa, ¿no? ¿Sí? Estos fueron los movimientos fundamentales que intentó realizar el ejército ruso para ocupar estas posiciones aquí. Si tuvieron éxito o no, no lo sé. Solo les puedo mostrar este video ucraniano que muestra este asalto o este intento de asalto por parte del ejército ruso con carros de combate. Solo se ve cómo los drones FPV intentan destruir estos carros de combate o estos tanques rusos que intentan avanzar hacia la localidad de Urosaine. Y aquí vemos otra imagen más y aquí están cómo los drones FPV tratan de alcanzar, la artillería trata de alcanzar a los carros de combate rusos que intentaban lograr avanzar hasta esta posición que vemos aquí. Muchos se preguntarán, bueno, ¿pero qué hay de importante ahí? Pues muy importante. Es difícil alcanzar Urosaine desde el sur. Se puede presionar bastante, pero Ucrania está preparada aquí, ¿sí? Justo en las afueras de Urosaine. Pues con este movimiento Rusia lo que pretende es que al ocupar estas posiciones aquí tendrían Urosaine, y no solo Urosaine, sino también Staromayorsk, pero sobre todo Urosaine bajo control de fuego, por ejemplo, ¿sí? Rusia podría tener desde aquí, desde esta posición, el control de fuego de toda esta carretera de Urosaine. De ahí que el movimiento haya sido justo a esa dirección. Podrían controlar las posiciones ucranianas hacia el norte de Urosaine, hacia el este y también hacia el sur, también, ¿no? Por lo tanto, por eso fue el movimiento que intentó hacer Rusia. Habría que esperar a los próximos días si al final tuvo todo el éxito esperado.
Pero bueno, Rusia lo intentó hacer precisamente porque es bastante complejo intentar destruir o romper las defensas ucranianas en Urosaina, al menos desde el sur, ¿no? Rusia lo estaba intentando, pero hasta ahora no ha tenido resultados. Entonces, Staromaiorsk, pues Rusia ataca con los MLRS, los sistemas de lanzamiento de munición múltiple, ¿sí? Sistemas de lanzamiento de artillería, como pueden ver, preparando el terreno para un posible asalto terrestre, también en torno a la localidad de Staromaiorsk. Y bueno, ya para terminar ya con el stream, solo quería mostrarles que al norte, recuerden que al norte de Urosaine y Staromaiorsk está Velika Novosilka. Y esta es la parte más importante, ¿sí? Velika Novosilka, que digamos a Rusia le interesa en toda esta guerra, ¿no? Es lo más importante, y lo cual Rusia está tratando también de que desde aquí no le lleguen los refuerzos a los soldados ucranianos que se encuentran ¿dónde? Al sur, ¿sí? Al sur. Bueno, aquí tengo que cambiar el color de la flecha, porque esto significa movimiento ruso y en realidad es un movimiento ucraniano. Ucrania, desde Velika Novosilka, suministra a las tropas ucranianas que están en Urosaine y en Staromaiorsk. Razón por la cual Rusia hoy destruyó este puente que vemos aquí, que ya había sido dañado hace días y aquí lo habíamos mostrado, pero este puente que vemos aquí, ¿sí? Ahora ahí lo mostramos, fue hoy, ahora sí, totalmente destruido. Inicialmente Rusia lo había dañado, aquí vemos este auto que va a intentar cruzar, pero después se regresa, en el momento exacto, porque un minuto después, un segundo después, llegó un misilazo ruso que destruyó por completo, este puente que vemos ahí, ¿no? Y bueno, ese puente había sido dañado ya, ojo, ¿sí? Pero parece que no fue totalmente destruido, ahora sí fue destruido y bueno, ahora sí no hay, digamos, esta ruta de suministro que utilizaban para la logística de las tropas ucranianas en Urosaine y Staromaiorsk ya no lo van a poder utilizar más. Y bien amigos, esto ha sido todo en este stream de hoy, un poco largo, más largo que de costumbre, pero había muchas informaciones que mostrarles. Empezamos hablando sobre todo de la Gran Guerra Patria, lo vamos a estar mencionando nuevamente en el video del día 9 de mayo, cuando hablemos de la Guerra Patria, la Gran Guerra Patriótica, la Unión Soviética, todo eso lo vamos a estar mencionando, pero sobre todo quería decirles que, bueno, es un gusto siempre transmitir para cada uno de ustedes. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, queridos amigos.